Segunda Aliyá. Shemot, capítulo 31, versículo 18 al capítulo 33, versículo 11. Capítulo 32, versículo 2. Y Aarón les dijo: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. De la misma manera que el pueblo dudó, así también lo hizo Aarón. Sugieren algunos sabios: Aarón actuó por temor más que por convicción, es decir, temió por su vida. La escritura dice en Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 4, versículo 18: No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Shemot, capítulo 32, versículo 4. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Mitzrayim. Por eso hablaron no solamente de un Dios, Elohim, sino de varios. Fue una ofensa muy grande hacer un becerro de oro. La novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio. Pero la ofensa más grande es tratar ese becerro como si fuera el Eterno, diciendo que él los había sacado de Mitzrayim. Cambiaron la gloria del Eterno por una cosa creada, lo cual es la raíz de toda idolatría. Romanos, Romillín, capítulo 1, versículo 23 al 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Shemot, capítulo 32, versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: Mañana será fiesta para Shem. La afrenta mayor es llamar a este ídolo Hashem. El sincretismo religioso es muy ofensivo para el Eterno. Tomar las prácticas paganas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiestas del Eterno es una abominación para el Altísimo. Esto es lo que se ha hecho con la celebración del domingo, la Navidad, la Pascua cristiana, el Día de los Enamorados y muchas otras fiestas paganas. En lugar de seguir el orden establecido por el Eterno en la Torá, tomaron las fiestas del mundo y las llamaron santas. El día del Dios Sol fue honrado como el día del Adón. La fiesta del nacimiento del Dios Sol fue cambiada por la celebración del nacimiento de Yeshua. La fiesta babilónica de Ishtar fue llamada también Semana Santa. La fiesta romana de Lupercalia fue cambiada por San Valentín, y así muchas otras celebraciones paganas. Shemot, capítulo 32, versículo 6. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este texto fue citado por el Shaliach Shaul en Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 10, versículo 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad y la inmoralidad sexual.
La infidelidad espiritual produce infidelidad relacional y sexual. Una cosa se deriva de la otra. La idolatría es adulterio espiritual. Shemot capítulo 32, versículo 7. Entonces Hashem habló a Moshe: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí el Eterno no reconoce al pueblo como suyo. Por medio de este acto de adulterio espiritual, perdió el estatus de ser su pueblo. Salió del pacto. El adulterio quiebra el pacto matrimonial. Osea capítulo 1, versículo 9. Y él dijo: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. Y Osea capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio ya no son esposos. Yirmiyah capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem. Shemot capítulo 32, versículo 10. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. El Eterno le pidió a Moshe que le dejara. Esto significa que le dijo que no intercediera por el pueblo. Yirmiyah capítulo 7, versículo 16. Moshe tuvo la oportunidad de ser elevado a un padre de una nación, pero rehusó. En lugar de exaltarse a sí mismo, se humilló y estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El profeta, como Moshe, es Yeshua. Deuteronomio Devarim, capítulo 18, versículo 15 al 18. Él tampoco abandonó al pueblo de Israel para convertirse en el origen de un nuevo Israel. Shemot, capítulo 32, versículo 11. Entonces Moshe suplicó ante Hashem su Dios y dijo: oh Eterno, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moshe presenta 3 argumentos principales a favor del pueblo. El Eterno le había dicho en el versículo 7 que el pueblo era de Moshe y que él lo había sacado de Mitzrayim. Moshe le devuelve la pelota diciéndole que el pueblo era del Eterno y que él lo había sacado de Mitzrayim con grandes milagros. Shemot capítulo 32, versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Aquí Moshe argumenta a favor del honor del nombre del Eterno. Los gentiles van a pensar mal del Eterno si mata a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones era muy importante y por eso no se debe hacer algo que los haga pensar mal del Elohim de Israel. Ezequiel Yehezkel capítulo 20, versículos 5 al 22. Y diles: así dice el Señor Eterno, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo: yo soy Hashem, vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos,
que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: arrojé cada una de las cosas detestables que os atraen, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para deshogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis días de reposo, por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Hashem, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem, vuestro Dios. Amén. Pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Está escrito en Ezequiel, Yehezkel, capítulo 36, versículo 21 al 24. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor eterno: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, declara el Señor eterno, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Shemot capítulo 32, versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, Jacob,
siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. El tercer argumento en la intercesión es el mérito de los padres y el juramento que el Eterno les hizo al decir que iba a multiplicar su descendencia y luego darles la tierra de la promesa. Si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo va a exterminarlos ahora y no cumplir la segunda parte de introducirlos en la tierra? Shemot, capítulo 32, versículo 14. Y Hashem desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Será que el Eterno puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales, pero sí puede cambiar su manera de cumplir esos planes generales. ¿Será que el Eterno tenía menos compasión que Moshe? No. La compasión que había en el corazón de Moshe vino del Eterno. No es que Moshe se hubiese ido en contra de la voluntad del Eterno. La lucha que hubo entre Moshe y el Eterno fue una lucha entre la justicia del Eterno, revelada en la sentencia de muerte de la adúltera. Deuteronomio, Devarim, capítulo 22, versículos 23 y 24. Y la misericordia del Eterno, revelada en intercesión de Moshe y la decisión final de perdonar al pueblo. El perdón del Eterno muestra que un esposo puede perdonar a su cónyuge aunque haya cometido adulterio. No está obligado a divorciarse. Osea, capítulo 3, versículo 1. Y Hashem me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como Hashem ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleita con tortas de pasas. Shemot, capítulo 32, versículo 15. Entonces se volvió Moshe y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. La palabra usada para testimonio es edut, que quiere decir testigo. Esto nos enseña qué es la Torá. Un testigo a nuestro favor si somos obedientes, o en nuestra contra si somos desobedientes. Deuteronomio, Devarim, capítulo 30, versículo 19. Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti, hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas, tú y tu sera. Shemot, capítulo 32, versículo 17. Al oír Yehoshua el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: hay gritos de guerra en el campamento. Yehoshua había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba con el pueblo, era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esta fidelidad pudo luego ser su sucesor. El que sirve de manera práctica a los líderes que el Eterno ha levantado serán grandemente recompensados. Segunda de Reyes, Melaquín Bet, capítulo 3, versículo 11. Pero Josafat preguntó: ¿no hay aquí un profeta de Yud-Hei Bat-Hei para que consultemos a Yud-Hei Bat-Hei por medio de él? Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo ben Safat, que vertía agua en manos de Elías. Y Marcos, Mordecai, capítulo 9, versículo 41. Cualquiera pues que os dé a beber un vaso de agua, porque sois del Mesías,
De cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Shemot capítulo 32, versículo 19. Y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes de Reví en hebreo y Tamuz en babilónico. En ese mismo día han ocurrido cosas muy tristes en la historia del pueblo de Israel. El malvado rey Antíoco Epífanes profanó el templo estableciendo en él un ídolo. Durante el sitio de Jerusalén por los romanos, el sacrificio diario, Corbán Tamid, fue interrumpido en ese día. En el mismo día una brecha fue hecha en las murallas de Jerusalén, 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70 antes de la era común. Ese día es un día de ayuno comunitario para el pueblo. Las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el día 9 del quinto mes, Yashimi en hebreo y Av en babilónico, han sido fijadas como un periodo de duelo. Los 2 templos fueron destruidos el día 9 de Av, en hebreo Tisha B'Av. Shemot capítulo 32, versículo 25. Y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. La idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana y causa que el hombre no pueda mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Shemot capítulo 32, versículo 26. Separó Moshe a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Hashem venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. La tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de idolatría cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaban a favor del Eterno. Los levitas mostraron su fidelidad. Por esta causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en lugar de los primogénitos. Shemot capítulo 32, versículo 29. Y Moshe dijo: consagraos hoy a Hashem, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Esta consagración implicaba el sacerdocio. Leví había usado su espada para matar a todos los hombres de Shechem. Génesis, Bereshit, capítulo 34. Su ira fue maldecida por Jacob. Génesis, Bereshit, capítulo 49, versículos 5 al 7. En esta ocasión su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado, en perfecta obediencia al Eterno. Por esta razón recibió una bendición. Shemot capítulo 32, versículo 30. Y sucedió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Hashem. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Moshe subió otra vez para ponerse entre el Eterno y el pueblo como un medio expiatorio. Shemot capítulo 32, versículo 32. Y ahora, si perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moshe se sacrificó a sí mismo por amor al pueblo, de la misma manera como el Mashiach Yeshua se sacrificó según la Gemara. Se refiere al libro de la vida, según Rashi se refiere a la Torá. Shemot capítulo 23, versículo 34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite los castigaré por su pecado.
La palabra que ha sido traducida como visite y castigaré en hebreo pacat significa también tomar en cuenta. Por la intercesión de Moshe, el pueblo no fue castigado del todo en este momento por lo que había hecho, sino que lo será más adelante. Por esta razón dice el Talmud, en cada momento de la historia, cuando Israel es juzgado por sus pecados, también hay una pequeña retribución por lo que pasó con el becerro de oro. Shemot capítulo 33, versículo 1. Entonces Hashem dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Cuando uno viaja a Israel, siempre sube. La tierra de Israel es la más elevada de todas las tierras. Todavía el Eterno no dice que Israel es su pueblo. Tampoco dice que Él va a ir con ellos. Shemot, capítulo 33, versículo 2. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananaíta, al emorita, al hitita, al pericita, al jigüita y al jebusita. Aquí solo se mencionan 6 de las 7 naciones. Según el Midrash y Rashi, el Girgashita había salido del país por su propia voluntad delante de los israelitas. En el Talmud de Jerusalén se menciona que antes de proceder a la conquista, Yehoshua envió un mensaje a los pueblos de Canaán, ofreciéndoles 2 opciones, o se iban en paz o se quedaban. Si se quedaban, serían exterminados. El pueblo Girgashita optó por abandonar la tierra y dirigirse a África. Shemot capítulo 33, versículo 3. A una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Esto significaría que el proyecto del tabernáculo quedaba suspendido. El carácter de una cerviz dura puede servir para bien o para mal. En cuanto a no inclinarse y aceptar la voluntad del Eterno es malo, pero en cuanto a resistir las presiones de los pueblos es bueno. El pueblo Yehudí ha podido decir no a la idolatría y a la asimilación de las naciones por esa dura cerviz. En este caso, ha servido para bien. Amén y amén. Tercera aliyá. Shemot, Éxodo capítulo 33, del versículo 12 al versículo 16. Y Moshe dijo a Hashem, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. La base de la oración de Moshe es la palabra que el Eterno ha dicho. Para que una oración tenga éxito, tendrá que estar basada en la Escritura. Shemot, capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Este deseo de conocer al Eterno es el deseo más sublime que el hombre puede tener. Moshe pidió 3 cosas para sí. Conocer el camino del Eterno. El camino del Eterno es su proceder, su manera de actuar. Conocer al Eterno es más profundo. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, sino también el motivo detrás de lo que hace y dice. Ver la gloria del Eterno. Versículo 18.
Esto es el peso de la manifestación del Eterno. Moshe también pidió que el pueblo fuera reconocido como el pueblo del Eterno. Shemot, capítulo 33, versículo 14. Y él respondió: mi presencia irá y yo te daré descanso. Aquí el Eterno promete que su presencia, literalmente rostro, va a ir con Moshe. A partir de ahora el trato que el Eterno tiene con el pueblo es una relación con Moshe. Como Moshe halló gracia, el pueblo halló gracia. Shemot capítulo 33, versículo 16. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? En este pasaje entendemos que un hombre de Torá no piensa solo en él, sino también en los demás. Esto es evidenciado cuando Moshe manifiesta en este versículo: yo y tu pueblo. Como dijo el Rab Shaul en 1 Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 10, versículo 24, que nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Existe una condición que es directamente proporcional a todo concepto de relacionamiento con el Elohim de Israel, y es tanto como Yud-Hei Bat-Hei como con su pueblo Israel. No es posible estar en bendición si descuidamos uno de los dos factores, Yud-Hei Bat-Hei e Israel. Vemos que la gracia dada a Moshe es pasada al pueblo. La palabra gracia en hebreo es gen, que significa belleza, favor, aprecio. La raíz de gen es Hanán, que significa inclinarse para mostrar benevolencia a un inferior, compadecerse, conceder un favor. La palabra gen aparece 6 veces en este contexto. La primera vez que aparece en las Escrituras es en Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 8. Mas Noa halló gracia, gen, ante los ojos de Hashem. Dice el Midrash, Noach fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia. Moshe halló gracia en los ojos del Eterno y el pueblo de Israel recibió el perdón por el pecado del becerro por medio de la gracia, y el pacto fue renovado a base de esa gracia. Según este estudio, hallar gracia ante los ojos del Eterno implica 5 cosas. Conocer los caminos del Eterno. Versículo 13. Conocer al Eterno. Versículo 13. Caminar con el Eterno. Versículo 16. Distinguirse de todos los pueblos de la tierra. Versículo 16 y 17. Capítulo 34, versículo 9. Obtener el perdón del Eterno. Capítulo 34, versículo 9. Amén y amén.